É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo William Simões, sou professor aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Também estou aqui, assim como a Cláudia, no oeste de Santa Catarina, muito próximo aqui da Argentina, na fronteira com o Rio Grande do Sul, e muito feliz de poder compartilhar desse momento. Então, José Mário, para nós é um prazer poder fazer essa mediação e também ter aceitado as provocações para a gente poder sentar, estudar, dialogar entre nós, fortalecer as nossas análises, né, a partir também dos nossos olhares desde Abya Yala, desde a América Latina, né, trazer um outro olhar, outras perspectivas, leituras e compreensões sobre os fenômenos, sobre as relações sociais, socioespaciais, territoriais, né, que nos envolvem. Hoje nós temos um tema, né, importantíssimo, atual, complexo, contraditório, né? Então, ao saudar cada um e cada uma que participa hoje, também já convidá-los para que convidem mais pessoas para que no próximo encontro a gente dobre de público, né, e que as pessoas venham compartilhar conosco aqui. Trazendo um tema do conflito na Europa, né? Conflitos em Europa, releituras latino-americanas, o que dizem em Abya Yala, ou desde Abya Yala. Esse é o tema da nossa conversa hoje. A gente traz aí um ilustríssimo convidado, já muito conhecido entre nós, esteve conosco aqui, professor Fernando Extensor, veio dialogar conosco aqui na Geografia, né, no nosso programa de pós-graduação, quando esteve aqui lançando o seu livro, né, uma obra da geopolítica ambiental global do século XXI, os desafios para a América Latina. Até brilhei os olhos, de repente, da gente pensar algum estudo juntos, alguma articulação também aqui com o nosso programa. Então, acolher também o professor Fernando Extensor, já agradecendo pela disponibilidade. Professor Fernando, que é doutor em estudos americanos pela Universidade de Santiago, mestre em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, é licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica e diretor do Instituto de Estudos Avançados, trabalha com áreas de investigação de História das Relações Internacionais, Segurança Internacional, Geografia Política, professor titular da Universidade de Santiago do Chile, investigador, né, do Instituto de Estudos Avançados e integrante do grupo de trabalho da Claxo sobre geopolítica, integração regional e sistema mundial. Então, assim, um currículo vasto, profundo, e vai trazer para nós aqui certamente uma contribuição, né, um conflito que tem traçado aí todo desde a história do leste europeu, né, Fernando? Certamente temos que retomar o papel geopolítico daquela região, que o geopolítico Ralph Mackinder chamaria de um grande poder terrestre, e que atravessou, né, o século XX, e que chega até nós hoje novamente, pós-Guerra Fria, mostrando que as questões não foram muito bem resolvidas. Bom, muchas gracias, William. Un placer volverte a ver. Un gusto. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, un gran agradecimiento a la profesora Claudia por haber sido una de las artífices de esta red Abya Yala y que nos permite hoy día estar conversando, ¿ya? Y estar participando todos juntos en esta causa común, ¿no? Pensar desde nuestra América Latina, ¿ya? Y poner nuestro conocimiento al servicio de nuestros povos, ¿ya? En un mundo complejo. Y por supuesto a todos, al profesor Mario, que también está también siendo parte del anfitrión y la posibilidad que me dieron, la tremenda responsabilidad y honor de comenzar este ciclo de conversaciones, ¿ya? Ojalá que sea interesante y que aportemos un poquito
como decía William, a una discusión un poco más allá de del tratamiento que da los medios, ¿no? Que no es un tratamiento inocente, como decía el profesor William, ¿no? Un tratamiento, ¿no es cierto?, tendencioso, ¿ya?, que no deja ver el fondo del problema. También quiero, bueno, falar un poquito, William, yo ya no soy director de IDEA, ¿ya? Yo trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, mas ya mi periodo terminó, y ahora estoy de director del doctorado en estudios americanos, que es el doctorado que tenemos en IDEA, así como también tenemos maestría en estudios internacionales, maestría en estudios sociales y políticos, maestría en estudios de arte, pensamiento y cultura latinoamericanos. Entonces quiero hablar esto, les voy a enviar, ya, para que ahora en mi calidad de director, ya, estamos muy interesados en este proceso de integración regional por medio de los espacios que vamos de repente ocupando. Entonces, les quiero compartir el nombre de este doctorado, un doctorado multidisciplinario en ciencias humanas, en humanidades, perdón, y en ciencias sociales, ¿ya? Entonces, hay especialidad en estudios internacionales, especialidad en estudios sociales y políticos, especialidad en historia, ¿ya?, y especialidad en pensamiento y cultura. Y lo pueden hacer, como es multidisciplinario, la especialidad en historia la pueden hacer alumnas y alumnos que nos enseñan de historia, que sean de distintas formaciones. Eso es un poco lo que buscamos. Entonces, también les quiero decir que tenemos bolsas para los estudiantes extranjeros, bolsa completa, pasajes y manutención. Y si ustedes tienen a sus alumnos, están buscando, yo les envío acá, por medio del chat, les voy a compartir estos datos, ¿ya? Van los sitios web, los links para si quieren navegar, y los dejo desde ya invitados a participar, así como nos decía el profesor Mario, ¿no?, la importancia que tiene la Universidad Nacional, sobre todo en Heredia, lo que están haciendo, muy interesante, muy importante, ya, el enfoque que ellos están dando, ¿eh?, que es muy poco tratado, como decía el profesor Mario, la teología. O nosotros acá tenemos un énfasis de mirar la realidad, pero situada, o sea, desde la América Latina, ¿ya? Son estudios americanos en general, ¿ya?, pero desde acá, ¿ya? Desde acá aportar a la discusión general, a la discusión mundial, ¿no es cierto?, pero pensando y creando categorías propias de acuerdo a nuestra propia realidad. Es un tema, aquí han estado, como ustedes, algunos ya han estado en la idea, la profesora Claudia ha estado muchas veces, ¿no es cierto? Sabe, ya trabajamos en red, ¿no?, con distintas universidades, ¿no es cierto?, y ir fortaleciendo nuestra red, ya, de los que queremos pensar y generar conocimiento para nuestros pueblos, ¿no es cierto?, y salirnos un poco de esa geopolítica del conocimiento eurocéntrica y occidentalocéntrica, ¿no?, que predomina lamentablemente en nuestras universidades. Así que esa es nuestra militancia, por así decirlo, y por supuesto, eso nos lleva también a estar en esta red tan importante y el tremendo trabajo que están haciendo y que, como decía, han hecho los que impulsaron esta red y la profesora Claudia, que la ha mantenido con vida y creciendo. Bueno, yo quiero compartir, no sé si me dejan compartir, quiero compartir una presentación. A ver, ¿qué pasó aquí? Y para compartir, share screen, compartir pantalla. Ok, compartir. Díganme ustedes si la están viendo. Se ve perfecto. ¿Sí? Dice Red Yala. Sí. Una universidad. Perfecto. Bueno, me habían dicho, William, que eran entre 40 y 50 minutos. Usted me bajó a 20. Yo no sé qué va a pasar aquí. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. ¿Ya? Y yo lo voy a, en realidad, yo quiero dar un enfoque un poquito mayor para salirme precisamente de esa contaminación que nos dan los media, ¿ya? Es más bien una propuesta teórica para analizar un conflicto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y conflictos y muchos otros conflictos que, en mi opinión, van a surgir, ¿ya? Entonces,
la pregunta, y quizás se combina un poco con una charla que va a venir más adelante sobre geopolítica, ¿ya? Yo hago estudios, análisis geopolíticos, ¿ya? Y fundamentalmente utilizo la teoría sistema-mundo. Entonces, hallo que es muy útil para tratar de entender el proceso estructural histórico que está ocurriendo en las relaciones de poder de este mundo que estamos viviendo, de la época contemporánea, la época actual, pero que obedece a relaciones de poder que son de más larga duración, ¿ya? Entonces es una propuesta de analizar la conflictividad, pero enfatizando una mirada estructural del problema, ¿ya? Los conflictos en Europa, cómo lo podemos leer desde América Latina y qué nos dice, ¿ya? ¿Qué nos dice a los que estamos en esta red Abdayala? Esa es la propuesta que les traigo. Entonces, como les digo, mi propuesta teórica viene desde la teoría sistema-mundo, una teoría de Immanuel Wallerstein, ¿ya? Y que se sustenta en un análisis histórico de la larga duración, la influencia de la escuela de los Annals, pero también se sustenta en la teoría marxista y se sustenta, por eso me gusta mucho, en la teoría latinoamericana de la dependencia, la teoría que desarrolló Totonio dos Santos, Rubén Mauro Marini, ¿no es cierto?, André Gunder Frank. Wallerstein tomó esos antecedentes y sobre esos antecedentes, y sobre todo tomando la teoría de la dependencia como un legítimo aporte y pensamiento latinoamericano, lo incorporó a su teoría global y es muy interesante, ¿ya? Es muy interesante. Entonces, voy a explicar, a lo mejor muchos de ustedes la conocen, pero o sea, a lo mejor después ven esto muy brevemente, los elementos centrales para poder analizar las relaciones de poder que están ocurriendo a nivel global, ¿ya? En el mapa político mundial, por así decirlo, ¿ya? Fundamentalmente la idea, ¿no es cierto?, es que dice el sistema mundo, toda sociedad se estructura sobre la base de un modo de producción. Él va a plantear, ¿no es cierto?, que en el año 1450 más o menos, cuando se comienza la modernidad, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que se empieza a desarrollar una economía mundo capitalista. ¿Por qué dice economía mundo capitalista? Porque si bien comienza en un lugar determinado del planeta, que es la Europa del siglo XV, su proyección va a ser global y mundial, ¿ya? Entonces, iba a avanzar hacia un mercado mundial único que se va a regir por las reglas del capitalismo, en donde lo que supone es que la producción ya no se orienta al uso, sino que se orienta al intercambio en el mercado para producir lucro. O sea, la lógica de una economía capitalista es producir una acumulación permanente de capital, ¿ya? Ese es el fin último del productor, ¿ya? Y por supuesto, este proceso de acumulación sin fin, una acumulación siempre progresiva, siempre creciente, ¿no es cierto?, que es la que determina la producción, ¿no es cierto?, dominante, ¿no es cierto?, de la sociedad. Esa lógica es una forma de pensar, ¿no es cierto?, la economía, y que obedece, por supuesto, a fuerzas sociales, ¿ya? Pero en este caso, esa parte no la vamos a saltar, porque me quiero enfocar en el impacto en el sistema internacional y en las relaciones de poder del sistema internacional. Entonces, la otra idea que va a plantear Wallerstein dice, en el moderno sistema mundo, ¿ya?, o sea, un mundo que funciona como un gran sistema, ¿ya?, sobre la base de una economía mundo capitalista, una economía que tiende a globalizarse y que funciona en base a las reglas del capitalismo, ¿ya?, siempre va a existir un estado hegemónico o un hegemón, vale decir, un estado que se hace con la fuerza, ¿no es cierto?, que es el más fuerte, que es el que tiene el mayor desarrollo económico en un momento determinado, es el que tiene la mejor tecnología, es el que copa el mercado global con sus productos, ¿no es cierto?, y se transforma en el hegemón, en el que dicta las reglas, en el que impone y en el que manda, ¿no es cierto? Entonces ahí es interesante porque nos está diciendo siempre la característica histórica, ¿no es cierto?, del sistema mundo capitalista es que siempre va a existir, mientras dure este sistema, un poder hegemónico que actúa a nivel global, ¿ya? Entonces, el poder hegemónico es el que se hace con el mayor potencial económico de esta economía, ¿ya?, el que logra, ¿no es cierto?,
sostener para sus clases dirigentes, para sus burguesías, ¿no es cierto?, la mayor acumulación de capital en base a un sistema que opera globalmente. Y por supuesto, sobre la base de ser el más poderoso económicamente, construye otras bases de poder, como es el poder militar, y eso se va a transformar después en poder cultural, ¿no es cierto?, y otras formas de poder, ¿no es cierto?, y de influencia global. Por lo tanto, la hegemonía, ¿no es cierto?, implica dominio ideológico, político y económico, ¿ya? O sea, sobre la base del poder económico se construye la base del poder duro, ¿no es cierto?, el poder militar, ¿no es cierto?, y además eso implica dominio político y dominio ideológico, ¿no? Son las ideas predominantes en un momento determinado que son las que se socializan como las correctas a nivel global. Pero sin olvidar de que toda hegemonía se sustenta, la regla número 1 es que se sustenta en la supremacía económica. Es el poder económico el que determina, la estructura que determina todo el resto del poder. Entonces el Estado hegemónico es aquel que en un momento determinado ha logrado superar en eficacia productiva a sus rivales, produce más, mejor y desplaza a los rivales del mercado, ¿ya? Los comerciantes del Estado hegemónico, gracias a su superioridad, consiguen ventajas comerciales para ellos, imponen monopolios, ¿no es cierto? Los banqueros de este Estado hegemónico adquieren el control financiero del mundo, ¿ya? Entonces, el hegemón, el Estado hegemónico, a ser el más moderno de los modernos, es el más poderoso e impone su orden en el sistema internacional, ¿ya? Y por supuesto, todos los estados hegemónicos crean una infraestructura de dominación global. Entonces, todos los estados hegemónicos tienen redes financieras y de comunicación y de transporte que cubren todo el sistema, redes diplomáticas y, por supuesto, las bases militares, las legiones, ¿no es cierto?, que esparcen por el mundo y que les dan el control, ¿no es cierto?, el poder duro y el control militar sobre el resto de los posibles competidores, ¿ya? Pero como aquí hay una mirada histórica, estamos analizando en la larga duración, los estados hegemónicos no son eternos, surgen y decaen, ¿ya? Entonces, un estado hegemónico, cuando logra imponerse, inaugura un ciclo hegemónico. Pero siempre estos ciclos hegemónicos están en pugna, entonces los estados hegemónicos finalmente son sucedidos por otros estados, ¿no es cierto? Y se produce un momento de auge, pero también un momento de declinación, y finalmente son reemplazados por otro estado hegemónico que impone otro tipo de reglas de dominación, siempre haciéndose con el control del mercado capitalista a nivel global. Entonces, de acuerdo a esta teoría, solamente han existido 3 grandes ciclos hegemónicos, desde 1450 hasta el presente, y la pregunta es si habrá un 4º ciclo hegemónico en una economía mundo capitalista. El primer ciclo habría sido el de Holanda, entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, ¿ya? Muy brevemente, ¿ya? El ciclo hegemónico de los Países Bajos, ¿no es cierto?, comienza, ¿no es cierto?, con la unión de los Países Bajos, la unión de Utrecht, ¿no es cierto?, y por supuesto hay una serie de guerras, ¿ya? Las guerras luso-neerlandesas, los holandeses, los comerciantes holandeses, la burguesía holandesa, ¿no es cierto?, se impone con un mejor desarrollo tecnológico, con una mejor organización financiera, derrota a los portugueses, derrota a los españoles, ¿no es cierto?, y logra, ¿ya?, instala, ¿no es cierto?, en el año 1602 la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, y en el año 22 la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, y durante un tiempo determinado, ¿no es cierto?, la edad de oro de Holanda, ¿no es cierto?, se convirtieron en la potencia hegemónica de los mares, ¿ya?, llegando a dominar el comercio marítimo durante toda la segunda mitad del siglo XVII, ¿ya? Es la época del florecimiento de la cultura neerlandesa o su edad de oro. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo estos Países Bajos, ¿no es cierto?, por medio de sus flotas, de sus galeones, ¿no es cierto?, va a lograr el control económico, ¿no es cierto?, mercantil del mundo global de esa época, ¿ya?, siglo XVII, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que son los primeros en llegar a América del Norte,
¿ya? Instalan la nueva Ámsterdam en lo que después va a ser Nueva York, ¿no es cierto? Se instalan en el Caribe, le arrebatan Pernambuco al Imperio Portugués, ¿no es cierto? Se apoderan de todas estas bases, ¿no es cierto?, portuguesas que estaban en África, se instalan en Ciudad del Cabo y finalmente establecen sus colonias en Asia, ¿no es cierto?, en India, etcétera, y desde donde van a controlar el comercio, sobre todo de las especias de Europa, de Asia hacia Europa, y así como el comercio, ¿no es cierto?, de bienes, distintos bienes europeos al Asia, ¿ya? Ese va a ser más o menos el primer ciclo hegemónico de esta economía mundo capitalista. Viene una serie de guerras, ¿no es cierto? Finalmente hay pugnas, siempre están peleando, siempre hay estados rivales, ¿no es cierto? Finalmente los holandeses entran en un proceso de declinación y finalmente son totalmente derrotados con la guerra napoleónica. El hegemón que sucede a Holanda, se lo están disputando, esa hegemonía se la están disputando los franceses, se la están disputando los británicos, pero el hegemón, ¿no es cierto?, el ciclo hegemónico que reemplaza a Holanda va a ser el ciclo británico, ¿ya? Que el ciclo hegemónico británico que iría desde 1815 a 1914, ¿no es cierto? Es cuando ahora son las redes comerciales y la infraestructura, pero ya son los galeones, ¿no es cierto?, de la Gran Bretaña que va a instalar, ¿no es cierto?, un control mundial mucho más amplio y mucho más global que habían implementado los holandeses, ¿ya? Le van a quitar Ciudad del Cabo a los holandeses, le quitan Nueva Ámsterdam, transforman Nueva York, etcétera, y se apoderan de la India, ¿no es cierto? Como les digo, más o menos son 100 años del ciclo hegemónico británico, ¿ya? En África, etcétera. Este es un libro muy interesante para conocer el imperio británico, ¿ya? El imperio británico, al momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, tenía una expansión, aquí está el centro, ¿no es cierto?, la City de Londres, y desde aquí llegaron a controlar 33 millones de kilómetros cuadrados y 528 millones de personas. O sea, todo esto que está en rojo es el imperio británico. Un tremendo imperio, ¿no es cierto?, que respondía a la City de Londres. Bueno, al ciclo británico, ya para la Primera Guerra Mundial, entre un periodo ya está en decadencia, está declinando, ya entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, termina su declinación y se va a dar paso al tercer ciclo hegemónico en el cual estaríamos viviendo nosotros hoy día, que sería el ciclo estadounidense, ya desde mediados del siglo XX hasta el presente. Entonces, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y el sistema internacional pasa a ser dirigido y mandado por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se crean las Naciones Unidas, donde se crean en Nueva York, donde se instala su edificio principal, donde se instala toda la red del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, en Washington, Banco Mundial en Washington, ¿no es cierto? O sea, el gran hegemón del planeta son los Estados Unidos. Tiene una cierta amenaza ideológica con la Unión Soviética, pero la verdad es que la Unión Soviética nunca llegó a amenazar seriamente, más allá de la ideología, al hegemón estadounidense, ¿no? Solamente logró una equiparidad en cuanto a militar, en cuanto a capacidad de destrucción masiva, pero nunca se acercó ni rozó el control, ni amenazó la hegemonía económica de los Estados Unidos. Recuerden que todo esto significa que primero los superan económicamente, ¿ya? Y desde el control económico de la economía mundo capitalista se sustenta finalmente la hegemonía y el poder global. Entonces, para entender, ya haciendo muy brevemente este resumen, más o menos lo que dice la teoría Sistema Mundo, ¿no es cierto?, sobre cómo se han ido sucediendo los ciclos hegemónicos, o sea, en cuanto al poder del sistema internacional desde que se generó el capitalismo, desde que el capitalismo logró establecerse y difundirse a nivel global, ¿no es cierto?, siempre ha existido un hegemón y en este minuto nosotros, en un proceso, como les digo, de larga duración, estaríamos viendo el ciclo hegemónico estadounidense, ¿ya? Pero ¿cuál es la situación, ¿no es cierto?, en la que nos encontramos hoy día? Todo indica que estaríamos más bien en
el proceso de declinación del ciclo hegemónico de Estados Unidos y el ascenso de una potencia rival, ¿ya? Que sería el caso de China, ¿no es cierto? Como le decía, este sería el fenómeno estructural que estamos viendo ahora, en nuestra época, la época en que nosotros somos testigos, ¿ya? Miren, algunos datos solamente para hablar sobre peso específico económico. Para la crisis mundial del capitalismo que ocurre en el año siglo XIX, 1873, el PIB de Estados Unidos, o sea, el Producto Interno Bruto, igualó al del Imperio Británico. Ahí los Estados Unidos igualan al Imperio Británico en cuanto a producción económica en términos brutos, ¿cierto? Durante la década que viene, la última década del siglo XIX, los Estados Unidos superan en producción, en Producto Interno Bruto, al Imperio Británico, ¿ya? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, el PIB de Estados Unidos representaba el 33% del PIB mundial. O sea, el 33% de la economía del mundo la representaba Estados Unidos, ¿ya? Muy superior a la del Imperio Británico. El Imperio Británico todavía está viviendo los últimos estertores de su poder, pero fundamentalmente un poder militar que ya está en declinación, ¿ya? Pero Estados Unidos ya lo ha superado, ¿no es cierto?, enormemente en cuanto a PIB mundial, ¿ya? Va a venir todo el proceso de interguerras, viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y el que emerge, ya como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, va a ser los Estados Unidos cuando se inicia el ciclo hegemónico americano. O sea, durante toda esta época, desde el año 1873 hasta 1945, Estados Unidos estaba en un proceso de ascenso de su poder, ¿ya? 1945 llega a la cumbre de su poder, a la cúspide, ¿ya? En este ascenso del ciclo hegemónico estadounidense, y ahí ya impone sus reglas, ya cambia totalmente su forma de predominio distinta a la de los británicos, e impone una nueva forma, que es la forma estadounidense que todos conocemos, ¿ya? Entonces, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos el año 71, se considera que Estados Unidos está en su pic, ¿ya?, de su poderío mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el PIB de Estados Unidos es el 50%, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es el 50% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, la economía de Estados Unidos es el 50% de la economía del planeta, ¿ya? Fíjense ustedes que en ese minuto Estados Unidos tiene el 72% de las reservas de oro, el 66% de la marina mercante. El dólar, evidentemente, se transforma en la moneda de intercambio internacional. Además que el dólar es convertible al oro. Se crea todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que se crea en los acuerdos de Bretton Woods, pero se instalan finalmente su sede en Nueva York, ¿cierto?, el Banco Mundial en Washington, el Fondo Monetario Internacional en Washington, y por supuesto, Estados Unidos despliega sus legiones por el planeta, ¿no es cierto? Comienzan con la excusa de que había que frenar la expansión del comunismo, empieza a desplegar sus legiones y arma, ¿no es cierto?, alianzas, ¿no es cierto?, por todo el planeta, ¿no es cierto?, el TIAR en el 47, la OTAN en el 49, el ANZUS en el 51, SEATO en el 55, CENTO en el 55, ¿no es cierto? Y empieza a tener cientos de bases militares por el planeta, ¿no es cierto? Despliega las legiones, controla el comercio, controla las redes económicas y financieras del mundo, controla, por supuesto, la cultura, ¿no es cierto? Y finalmente instala ya en la máxima expresión de su ciclo hegemónico. Este PIB, esta cumbre, esta meseta, más o menos llegaría hasta el año 71, cuando termina el fin de la convertibilidad del dólar al oro, ¿no es cierto? En ese minuto, todavía la economía de Estados Unidos es muy importante, representa el 35,6% del PIB mundial, pero ya ha ido descendiendo. Pero todavía es más importante que de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Si nos vamos al año 79, 8 años después, cuando Deng Xiaoping cambia hasta el giro de China hacia un sistema capitalista, ¿no es cierto?, la economía de Estados Unidos representa el 26,2% de la economía mundial. Sigue siendo lo más importante, pero sigue decayendo en términos relativos. Cuando termina la Guerra Fría, recuerden que el muro de Berlín cae el año 89, el año 91 se desintegra la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, el PIB de Estados Unidos seguía siendo el 26% del PIB mundial, y cuando asume Biden, el año pasado, el 2021,
había bajado al 24% del PIB mundial. O sea, sigue siendo una economía importante, fuerte, pero está en declinación. ¿Ya? Y por otro lado, ya tenemos el caso contrario, que es el ascenso de un fenómeno que todos ya conocemos hoy día, que es el ascenso de China. ¿Ya? Miren, el año 79, cuando Deng Xiaoping hace su giro, ¿ya?, hacia una economía de capitalismo, vamos a decir, economía capitalista, Estados Unidos, o sea, China representaba apenas el 1,7% del PIB mundial, ¿ya? Estados Unidos representaba el 26,2%, y la economía de China está en el 12º lugar. Eso significaba que la economía, el año 79, la economía de Estados Unidos era 15 veces mayor que la economía de China. Pero la economía, al año 91, cuando termina la Guerra Fría, la situación es más o menos muy similar, muy similar. ¿Por qué? Porque todavía los cambios que se inician en el año 79 todavía no dan sus frutos. Hay todo un proceso de transformación en estos años. Pero ya en la década de los 90 empiezan a verse los frutos de este giro económico de China. El año 95 aumenta, ¿no es cierto? Finalmente, ya en el año 2010, la economía china se transforma en la segunda economía del planeta, detrás de la de Estados Unidos. ¿Ya? En el año 2010, la economía china representa el 9,1% de la economía mundial, ¿cierto? Estados Unidos representa el 22,5% y la economía de Estados Unidos es 2,4 veces mayor a la de China, ya no es 15 veces mayor. Bueno, el año 2021, cuando asume Biden, la economía de China sigue siendo la segunda a nivel mundial, pero ahora ya representa el 18,8%. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? La de Estados Unidos representa un 24,2%, pero Estados Unidos es solamente 1,3 puntos mayor que la de China. O sea, China económicamente ha venido alcanzando y equiparando, ¿cierto?, en términos nominales, en términos absolutos, a la economía estadounidense en un proceso ininterrumpido, ¿no es cierto?, que ya lleva más de 20 años y que no tiene ninguna expectativa de detenerse. ¿Ya? Por otra parte, al año 2020, China está equiparando a Estados Unidos y también se ha transformado en uno de los mercados de importación de productos mundiales más importantes. ¿Ya? Pero no solamente es China la que está creciendo, es toda Asia. China es una locomotora que está dirigiendo la economía mundial y sobre todo la economía asiática. Entonces, hay distintas proyecciones. Esta es una, hay otras que hablan de 2035, ¿ya? Pero lo concreto es que entre el 2030 y el 2035, según distintos analistas económicos, dicen que la primera economía va a ser la China, la segunda va a ser India, que es otro gigante que está creciendo también muy rápido, opacado por la brillantez de China, pero India también viene creciendo muy aceleradamente. En tercer lugar estaría Estados Unidos, en cuarto lugar Indonesia y en quinto lugar Turquía. O sea, de las 5 primeras economías del planeta, 4 van a estar en Asia. ¿Sí? Por eso también se habla del giro hacia el Asia, ¿cierto? Y Estados Unidos, ponen a Estados Unidos en un tercer lugar. Entonces, ¿qué significa esto? De acuerdo a la teoría del sistema mundo, el ascenso de China está desafiando la hegemonía de Estados Unidos. ¿Ya? Esa es la época que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo en la mediana duración y en la época, como les digo, que seguramente va a durar varias décadas. ¿Ya? Esto que está ocurriendo en Europa está recién empezando, porque hay que prepararse. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la primera mitad del siglo XXI, la declinación de Estados Unidos se va a acelerar y el ascenso de China va a continuar. Entonces se está produciendo este movimiento, ¿ya? Estados Unidos está decayendo y China está ascendiendo en cuanto a poderío económico como base y, por supuesto, en todos los otros aspectos también. Entonces, como decía Wallerstein, cuando hay un poder hegemónico que declina, siempre hay otros que buscan reemplazar. Entonces, este periodo de transición entre un poder económico en declinación y un poder que busca reemplazar a ese hegemón que está en ascenso, son periodos de grandes luchas y de grandes incertidumbres. ¿Ya? Es lo que yo pongo como son periodos de confrontación. Aquí nos encontramos nosotros. Por eso creo que estructuralmente estamos viendo una situación que no se puede analizar, ¿ya? Desde el punto de vista de la información que entregan los medios. ¿Ya? Los medios tienen otra mirada, ¿ya? Una mirada también occidental-céntrica, ¿no es cierto?, pero que no alcanzan a percibir
¿ya? ¿Qué es el fenómeno estructural que está ocurriendo? ¿Cierto? Eso es lo que estamos viviendo, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Bueno, los Estados Unidos y los analistas estadounidenses son los más claros de este tema, ¿ya? Ellos lo vienen analizando desde hace bastante tiempo, no me voy a detener en eso, no era el tiempo, ¿ya? Pero ¿cuáles son las consecuencias de este proceso de declinación estadounidense? En primer lugar, estamos pasando de un tránsito de un orden unipolar, donde hay una sola gran potencia que domina, que dicta las reglas, que se impone, que sería el unipolarismo estadounidense propio cuando termina la Guerra Fría, a un orden multipolar, donde ya no hay un solo poder, sino que hay varios poderes, ¿ya? Hay múltiples polos, ¿ya? Por otro lado, implica un creciente aumento de las medidas defensivas y creciente gasto militar del hegemón, que necesita cada vez invertir más dinero en el poder duro, en armamento para defenderse de esta declinación, y finalmente significa que el orden mundial que dio Estados Unidos con su hegemonía, ¿ya? Ese orden que él dictó a partir del año 1945, se está desordenando, ¿ya? Por eso decimos, es un periodo de gran incertidumbre. ¿A qué me refiero? Que estamos en un tránsito de un mundo unipolar a un tránsito multipolar, ¿ya? Miren, si solamente yo aquí, de manera predeterminada, ¿ya? Tomé países continente con capacidad nuclear, o sea, países de dimensión continental con gran capacidad de población y con capacidad nuclear. Si yo solamente, y que además tienen gran capacidad económica, si yo solamente junto esas tres variables, puedo juntar otras, ¿no es cierto? Pero si yo solamente tomo esas tres variables, inmediatamente me aparecen 5 candidatos a este orden multipolar, por así decirlo, 5 grandes familias mafiosas que se van a repartir al mundo. Ya no va a ser una familia, van a ser 5, por lo menos, ¿eh? Estaba hablando en sentido. Miren, China, obviamente, gran país continente, de dimensiones continentales, gran economía, con armas nucleares. India, exactamente igual. Estados Unidos, por supuesto. La Unión Europea, por supuesto, y Rusia, país continente, el país más grande en términos de superficie, con gran capacidad nuclear, y que está ahí retomando. Entonces, o sea, gran cantidad de recursos también, ¿ya? Entonces, yo solamente tomé esas variables y me aparecieron estos, ¿ya? A eso estamos hablando. Por lo menos estos van a estar, ¿ya? Puede que se sumen otros. ¿Cuál es el problema para nosotros, para Abdayala, ¿ya? Voy a ir más rápido. Entonces, mire, de acuerdo a Robert Strauss, un geopolítico austriaco radicado en Estados Unidos para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él decía que la historia del mundo ocurre entre los 20 y 60 grados latitud norte. ¿Qué significa eso? Que lo demás no es importante para lo que pasa en el planeta. Estos son los 20 y 60 grados latitud norte, o sea, donde están todos los grandes. Concentración de los megapoderes del mundo, donde hoy día está el mundo desarrollado, donde existe la mayor concentración de desarrollo industrial, la mayor concentración de desarrollo tecnológico, el mayor flujo comercial del planeta, la mayor concentración de la riqueza del planeta, la mayor concentración de la población mundial. Aquí vive, ¿no es cierto?, el 90% del planeta, el 90% de los 7.500 millones de habitantes viven aquí, sobre todo aquí, ¿ya? Y el 100% de las armas estratégicas están aquí, ¿no es cierto? Pues bien, pues, ¿qué significa eso? Que entre los 20 y 60 grados latitud norte, desde un análisis del poder, es donde viven los que toman las decisiones sobre el destino del planeta, sobre el destino de todos nosotros, ¿no es cierto? Eso significa, ¿ya? Aquí es donde vive el club de los poderosos, ¿ya? Son los que viven entre los 20 y 60 grados de latitud norte, ¿ya? Entonces, existe, por supuesto, una tensión con China, ¿ya? Fíjate que China, que está desafiando a Estados Unidos, China al año 2000 tenía un gasto, ¿no es cierto?, en armamento que era apenas 22.000 millones de dólares. Estados Unidos era la gran potencia, siempre ha sido desde la Segunda Guerra Mundial la potencia que más gasta en armamento, 300.000 millones de dólares, ¿no es cierto? China ocupaba el 6º lugar. Sin embargo, ya en el año 2012, China ocupa el 2º lugar después de Estados Unidos en cuanto a gasto en armamento. Estados Unidos sigue ocupando el 1er lugar, ¿ya? Y el año 2020, China sigue ocupando el 2º lugar, pero fíjense ustedes, ¿ya? El año 2012,
el gasto en armamento estadounidense era 4 veces mayor al de China. El año 2020 ha bajado a 3 veces nomás, ¿ya? Estados Unidos gastó 778 millones de dólares en gasto militar, China 252 mil millones de dólares, ¿ya? O sea, China también ha empezado a cortar la distancia en gasto militar, con la diferencia que estos 778 mil millones de dólares implica el 3,7% del PIB de Estados Unidos. En cambio, para China, los 252 mil millones de dólares apenas representa el 1,7% de su PIB. O sea, Estados Unidos tiene que echar cada vez más, tiene que recurrir cada vez más a todo su potencial económico para poder mantener esa supremacía militar, ¿ya? Pero eso también lo empieza a debilitar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y aquí llegamos, la guerra ruso-ucraniana. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Esto es, pues, colega, ¿no es cierto? Rusia quiere ser parte, ¿ya?, de ese mundo multipolar. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Creo que dice Walton, dice, como parte de sus esfuerzos por conservar el orden mundial que ha establecido la potencia hegemónica, empieza a invertir demasiado en estructuras militares, ¿ya?, lo que estábamos hablando, ¿ya? Cada vez tiene que dedicar más de su PIB a estructuras militares. En este periodo, la potencia hegemónica sigue teniendo un inmenso poder militar, por lo que ocurre con Estados Unidos. Sin embargo, el periodo de declinación empieza a tener que utilizarlo. O sea, mientras es hegemónico, nadie le discute, se impone nomás. Pero en la medida que empieza a declinar, tiene que recurrir a la fuerza militar porque ya los desafiantes se empiezan a poner cada vez más insolentes, ¿ya? Puede que ganen las luchas militares. Sin embargo, ese mismo uso del poder militar estadounidense socava las bases de su poderío, ¿ya? ¿Qué significa? Significa que otros se empiezan a atrever a cuestionar militarmente al poder hegemónico. Y este atrevimiento a cuestionar el poder hegemónico de los otros, de los desafiantes, ¿ya?, implica que un atrevimiento conduce a otro. Entonces, por lo que ocurre, la mirada de la guerra ruso-ucraniana tiene muchas miradas, ¿ya? Pero, en mi opinión, lo que ocurre es que, si bien hay una provocación de Estados Unidos, lo que ocurre es que Rusia se está preparando para ese mundo multipolar y no va a aceptar, ¿no es cierto?, que Ucrania ya entre a la OTAN, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para hacerlo, ¿no es cierto? Y se atrevió a desafiar a Estados Unidos y se atrevió a desafiar a la OTAN. Y de hecho, la OTAN y Estados Unidos lo único que hicieron cuando fue Biden y fue Estados Unidos el que creó este conflicto, porque Rusia advirtió, dijo, hay una línea roja, no vamos a permitir jamás que Ucrania entre a la OTAN, ¿ya? Y eso todo el mundo lo sabía Biden, se sabía desde el año 2014 cuando Rusia se anexó Crimea. ¿Qué hizo Biden? Biden empujó a Ucrania a la guerra para provocar a los rusos, ¿ya? Para provocarlos, ¿no es cierto? Y de esa manera reformular la OTAN, porque Donald Trump había dejado la alianza militar muy a mal traer, ¿no es cierto? Y le dio una excusa múltiples excusas a Biden, ¿no es cierto? Entonces empuja a Zelensky que provoque, que pida su ingreso a la OTAN. Obviamente Zelensky pide el ingreso a la OTAN el 23 de febrero y el 24 de febrero entraron las fuerzas rusas. Todo el mundo sabía eso, todo el mundo que está siguiendo este tema, ¿no es cierto? Porque los rusos lo habían dicho, Putin lo había dicho, ¿ya? Y empieza este conflicto. ¿Pero por qué? Porque Rusia ya sabía que Estados Unidos no tiene capacidad para responder militarmente. Estados Unidos está en un proceso de declinación. Y Estados Unidos armó todo un bloqueo, ¿ya? Pero no mandó tropas, no hizo absolutamente nada, salvo esta guerra mediática y este bloqueo que todavía no ha terminado y que nadie sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que quiero decir? ¿Por qué Rusia lo hace? Porque Rusia quiere ser parte del poder multipolar que está en formación, ¿ya? Y para eso, en su estrategia geopolítica, no iba a permitir que Ucrania ni el Mar Negro quede en manos de Occidente, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Quién va a ganar en este conflicto ruso-ucraniano? ¿Ya? China va a ganar. China es el gran ganador, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿no es cierto? Está claro que se está acelerando la fin de la era del dólar, ¿ya? Rusia, como ustedes saben, a raíz de esta guerra, está exigiendo que el gas que le vendía a Europa se lo paguen en rublo. Como no se lo quieren pagar en rublo, está cortando el gas. Pero entre China y Rusia están negociando en rublo,
está comenzando entre China y la India van a empezar a comerciar en una moneda que no va a ser el dólar, o sea, el fin de la era dólar está cada vez más cerca, con lo cual el poder económico de Estados Unidos se va a debilitar enormemente y seguramente va a surgir un nuevo tipo de moneda de intercambio internacional, ¿ya? Y eso fortalece a China, sin lugar a dudas, que está creando entidades paralelas al Fondo Monetario Internacional y está buscando crear una moneda de intercambio que no sea el dólar, ¿cierto? Y es la que tiene el respaldo económico, la fuerza económica para hacerlo. En segundo lugar, Rusia pasa a depender de China, ¿no es cierto? Cada vez más. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el gas y el petróleo que Occidente no se lo está comprando, Rusia se lo está vendiendo a China y a la India a un precio mucho más barato. Por lo tanto, económicamente Rusia pasa a depender mucho más de China, ¿ya? ¿Y qué pasa con América Latina? Pues, entonces, nuestra mirada, ya estoy terminando con esto. ¿Qué somos nosotros? Nosotros, América Latina, con nuestra identidad, ¿ya? Somos la periferia del mundo, no estamos, ¿no es cierto?, ¿ya?, en el centro. Tenemos grandes reservas de agua dulce, somos riquísimos en biodiversidad y en ecosistemas, somos riquísimos en recursos naturales, somos el continente más cercano a la Antártica, que es otro continente muy estratégico en este siglo XXI. Tenemos un bajísimo desarrollo tecnológico, tenemos un bajísimo desarrollo industrial, apenas representamos el 8% de la población mundial, o sea, somos menos del 10% de la población mundial. Obviamente no tenemos armas estratégicas y, lo más grave de todo, somos un continente desunido. ¿Qué significa esto? Significa que en este mundo multipolar que está en proceso de formación, donde hay otros como Turquía y otros que también se quieren meter, nosotros no estamos en esa mesa que va a tomar el poder de decisiones en este siglo y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer en este mundo. La mesa de los que mandan, ¿ya? Nosotros no estamos en la mesa del poder público. Eso significa, ¿ya? Entonces, sí, es una situación compleja, ¿ya? Este era el mundo, cuando terminó la Guerra Fría, el año 91, este era el mundo desarrollado y este era el mundo subdesarrollado, ¿ya? Esta línea vermela dividía el mundo desarrollado del mundo subdesarrollado. Eso fue, ¿no es cierto?, hace 30 años atrás, ¿ya? 1991. ¿Qué va a pasar en 20 años más? ¿Ya? Si todo este proceso que estamos viendo, desarrollo de Asia, este desarrollo industrial que estamos viendo, este mundo que se está conformando, ¿qué va a pasar si yo me proyecto al 2040? Va a pasar, colegas, ya que en el nuevo orden de poder mundial del año 2040, América Latina y África nos vamos a ver transformados en el sur social, ese sur global que hablamos hoy día, en sur absoluto. Esta va a ser la línea que hay que diferenciar, la línea del poder, la línea de los poderosos, de los industriales, de los ricos, de los desarrollados, de, ¿no es cierto?, la periferia, de los dominados, ¿ah? Por eso es el gran peligro que estamos corriendo, estamos transformando en sur absoluto, ¿ya? Vale decir, ¿cuál es el desafío que tenemos como Abdayala? Es fundamental avanzar, ¿no es cierto?, en este mundo multipolar, en la unidad e integración de América Latina. Es la única posibilidad que tenemos en este mundo multipolar que viene de defender nuestros intereses, ¿ya? En términos relativos, ni siquiera en términos absolutos, en términos relativos, porque América Latina nunca va a tener armas nucleares ni nada por eso, ¿ya? Pero si no nos unimos y no somos capaces de tener una voz para conversar, una voz unitaria, en un conflicto de intereses complejo, que va a estar regido por una serie de grandes polos de poder, ¿ya? Si nosotros no nos unimos, estamos perdidos, ¿ya? O sea, la única forma de defender los intereses de nuestros pueblos en un mundo de poder que se está haciendo multipolar, ¿ya?, es unirnos y levantar una voz unitaria, ¿ya? Yo creo que hoy ese es el minuto que estamos viendo en estas décadas, y si no hacemos eso, estamos, en mi opinión, perdidos. Como países independientes. Ni siquiera Brasil, que es el más grande de América Latina, no tiene ninguna posibilidad, ¿ya?, de no ser recolonizado, porque si no, vamos a ser recolonizados, no en un término teórico, sino en un término absoluto. Eso es lo que, en mi opinión, es lo que está ocurriendo en un proceso de la regulación, y de ahí es fundamental avanzar en un proceso maduro, ¿ya?, de integridad, ¿ya? Tenemos que unirnos, aunque haya gobiernos de diferentes matices, no importa, tenemos que unirnos, tenemos que ser maduros, tenemos que ser
poner lo más importante, ¿ya? Y en un proceso de unidad fuerte vamos a poder ir solucionando los problemas internos que tenemos, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero si no, estamos en una situación extraordinariamente compleja. Bueno, finalmente, esto está basado en 2 libros, ya lo hizo un profesor, La geopolítica ambiental global del siglo XXI, y uno recientemente que se lanzó ahora en Claxo, en el último congreso Claxo, que es La geopolítica ambiental de Estados Unidos, usos aliados del norte global, implicancias para América Latina. Se puede bajar, este libro es gratuito.